El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús nos habla, le preguntan hoy a Jesús acerca del divorcio. Como estamos hoy, nos hemos reunido con motivo de este retiro de servidores, entonces quisiera tomar desde otro aspecto diferente, lo del divorcio. Jesús nos recuerda que la división, la separación, es una falta de amor que no está dentro de sus planes. También en las parroquias se puede dar esto. Hay divorcios espirituales, vamos a decirlo así, hay divorcios espirituales con otros servidores. Se empiezan a hacer pequeñas sectas dentro de los grupos parroquiales donde parece que cada quien se identifica con algo y quisiera poner como por encima de todos a los demás su servicio, cuando es el servicio que hacemos es un todo para Dios, es un todo para Dios. Hay muchos que están sirviendo a Dios en este tiempo en el mundo, hay muchísimos, pero hay quienes sirven solo de mal ejemplo. Es lo que están sirviendo. ¿Por qué? Porque lo importante no es el servicio. Lo importante no es el servicio. Lo importante es la santidad, es crecer en el amor a Dios, y del amor a Dios nace el servicio. Cuando el servicio nace antes que el amor de Dios, eso es frágil, eso se rompe muy fácilmente, se deteriora, por eso no hay una relación, no hay una comunión de amor. Dijo Jesús que todos iban a creer en Él cuando todos nos amáramos. Para poder amarnos entre nosotros los que servimos a Dios, necesitamos conocerlo mejor. No solamente servirlo, necesitamos conocerlo mejor, porque hay alguien que pueda servir a Dios mientras desprecia a los que Dios ama. ¿Qué valor puede tener ese servicio? ¿Qué valor tiene que una persona te ayude a barrer a tu enfrente de tu casa mientras insulta a tus hijos? ¿Qué valor tiene que haga ese servicio? ¿Qué valor tiene?
Ese es el gran problema en las parroquias, la falta de unidad en el servicio, la rivalidad y la competencia que se genera, que habla de una ausencia total de espiritualidad, mucho servicio, pero nada de espiritualidad. Eso, mis hijos, donde quiera se puede encontrar. Eso donde quiera, no necesitamos ir a una parroquia, eso se puede encontrar en cualquier fábrica, en cualquier lugar. Por eso nosotros tenemos que dar un especial énfasis al encuentro con Dios y al conocimiento mismo de Dios, que es el que le debe de dar sentido a todo lo que nosotros hacemos. Un servicio sin espiritualidad no sirve de nada. Un servicio que no tiene espiritualidad no tiene frutos. Hay gente que trabaja, lo hemos visto aquí, un retiro y se juntan 50, 100 personas, se emocionan y en menos de un año tenemos los mismos 5, 7 personas de toda la vida. ¿Por qué? Porque es pan con lo mismo lo que la gente encuentra. Es pan con lo mismo, lo que se encuentran es lo que encuentran en la calle. ¿Para qué venir aquí si eso mismo se lo van a encontrar en la calle? He ahí la importancia del encuentro que nosotros tenemos que tener con Dios, a fin de que nuestro servicio sea del agrado de Dios y tenga méritos. No solo sea servir, no solamente sea estar haciendo algo para Dios. No, también depende mucho. El servicio tiene el valor de acuerdo al amor que le tenemos a Dios y a esa persona que estamos sirviendo. Entonces es muy importante detener nuestra vida y centrarnos por un momento en Dios. Eso es lo que le va a dar sentido y valor a lo que nosotros hacemos. Servir por servir. Eso no, hay gente que está aburrida en su casa y se viene porque están aburridos en su casa, porque no tienen nada más que hacer. Esas personas ya tienen un servicio muy agradable a Dios. Depende de dónde nace tu servicio, depende de cuál es la intención de tu servicio. Recordemos las palabras de San Juan: el que no ama no ha renacido de Dios. El que no ama no ha renacido de Dios. ¿Cómo es posible, verdad, tener tantos años sirviendo a Dios sin crecer en el amor a Él? Significa que no conocemos al que servimos. Eso es lo que significa. Un servidor que no va caminando en santidad significa que no conoce al que sirve, y por eso es que no se santifica. Es necesario por eso detener nuestras vidas y buscar ese encuentro personal con Dios, que es lo que le va a dar sentido a todo. Hoy quisiera tomar como ejemplo de esto a Santa Verónica Giuliani. Esta es una de las más grandes santas de la iglesia, no es cualquier santa, es una de las más grandes santas de la iglesia, una gran mística en la iglesia. Ella se puso a contemplar a Jesús crucificado. Contemplar, en la contemplación de Jesús crucificado es donde ella va a entenderlo absolutamente todo, todo. ¿Qué es lo que va a empezar a ver allí en la cruz? ¿Qué es lo que va a empezar a contemplar a Jesús allí en la cruz? Que Jesús le está demostrando cuánto le ama. Cada vez que ella ve la cruz, ve cuánto le ama Jesús a ella. Y entonces está revisando y repasando todas las llagas, el dolor que debe haber sentido, todo. O sea, él empieza a encontrar tanto amor de Dios expresado en esa cruz. Con esa meditación, viéndolo, simplemente observando la cruz, no haciendo grandes estudios, no yendo a libros ni nada. Hay cosas que Dios se los regala, conocimientos que Dios les regala a sus amigos y no pasan por los libros. Hay algunos otros que utiliza Dios el libro y después le ilumina la mente para que pueda profundizar y entender más allá de lo que el libro dice. Sí, Dios puede utilizar lo que Él quiere. A Santa Verónica le permitió, simplemente contemplando la cruz, entendió la cruz. Por eso yo me atrevería a pedir a los servidores, si alguien tuviera algún conflicto con otro de los servidores, con cualquiera de los servidores, que hagan lo que hizo Santa Verónica de Giuliani. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ver en la cruz cuánto Dios ama a esa persona. Cuánto Dios ama. Verónica encontró cuánto le amaba a ella,
pero también cuánto amaba Dios a todos los que le rodean. Entonces nosotros también tenemos que ver allí en la cruz a esa persona que nos ha lastimado con críticas, indiferencias, juicios temerarios, etcétera. Ver en la cruz todos los días cuánto le ama a Dios, porque Santa Verónica se dio cuenta, allí está Él supliéndome a mí. Yo debería de estar en esa cruz y Él me está supliendo a mí. Tanto es su amor que quiso agarrar para Él todo el sufrimiento que yo debería de pasar por mis pecados. Pero también eso por aquella persona que nos ha lastimado. ¿Cuánto le ama Dios? A esa persona que te está haciendo la vida imposible, ¿cuánto le ama Dios? Eso solamente lo podremos encontrar si nos ponemos igual que Santa Verónica Giuliani, si nos ponemos a meditar, a contemplar la cruz. Contemplar la cruz. El Señor va a hablar en cualquier momento a la mente, al corazón. Va a empezar el Señor, lo ha hecho con diferentes místicos y santos de la iglesia, que lo puede hacer también con nosotros. Hay que contemplar en la cruz cuánto ama el Señor a esa persona que me ha hecho daño, para saber cómo debo tratar yo a alguien que Dios ama tanto. Allí es donde yo voy a saber cómo tratar a alguien que Dios ama mucho. Ahí, esa va a ser la medida, esa va a ser el camino. Hay que ponernos delante del crucifijo, parados, sentados, como quieran, es que eso es lo de menos, la postura es lo de menos. Simplemente algo que te facilite poder contemplar. Porque si alguien dijera, quiero estar de rodillas, pero me duelen, no te sirve, vas a estar pensando y luchando con tu dolor de rodillas. No se trata de ofrecer allí un sacrificio, se trata de contemplar. Puedes sentarte en un lugar donde te sirva, te ayude, o acostarte, qué sé yo, lo que sea. Hay que buscarle. Estaba viendo un niño que se las ingenió, quería acostarse, pero quería estar viendo su tablet, y entonces en su casa su mamá tenía una mesa de cristal, de vidrio, entonces puso la mesa arriba y se acostó abajo y estaba viendo acostado tranquilamente. Hay que ingeniárselas uno. Hay que ingeniárselas, todo, buscar qué me puede facilitar, no por comodidad, sino que me facilite durar un poco más de tiempo contemplando a Jesús crucificado. ¿Cuánto me ama? Allí está en esa cruz. ¿Cuánto me ama? Cuando esta mujer, Santa Verónica, encuentra cuánto le ama a Jesús, entonces ella empieza a tratar de corresponderle a su amor a Jesús. ¿Cómo? Ahora ella quiere subirse a la cruz. Cuando ella descubre todo el amor de Jesús, en la cruz, ella le dice, ahora yo quiero amarte así como tú me amaste, quiero subirme a la cruz. Quiero subirme a la cruz. Ahí donde Jesús le estaba supliendo, ahora también ella quería subirse a la cruz para amarlo también desde la cruz. Tú no podrías unirte a Dios verdaderamente si no amas a todos los que Él ama. Y si no eres capaz de subirte a la cruz, qué lástima, porque todo el servicio que puedas dar va a tener un valor mínimo. Por eso hay sacerdotes en el infierno, mis hijos, y pasaron toda su vida sirviendo a Dios. Y pasaron toda su vida celebrando y confesando y todo, pero nunca le dieron un tiempo personal para Dios, para crecer en el amor a Él. Eso no sirve de nada. ¿Cuántos casados que están exigiendo y gritando y pidiendo sus derechos, pero no dando? Y aquí se trata de dar, aquí se trata de contemplar. El amor al prójimo no nace de lo que el prójimo hace. Nace del amor que Dios le tiene. Cuando yo me dé cuenta cuánto le ama el Señor, ¿cómo es posible que yo que digo que amo a Jesús no soy capaz de amar a los que Él ama? Si no soy capaz de amar a los que Él ama, no tengo unión perfecta con Él. Mi unión perfecta con Él está en el amor a Él, pero en el amor a los que Él ama, su cuerpo místico.
su cuerpo místico. Por eso no se entienden los conflictos matrimoniales, se entienden desde el punto de vista de aquellos que no se acercan a Dios, eso sí se entiende. Claro que va a haber conflictos, lo cerca y lejos de Dios va a haber dificultades, por supuesto que va a haber dificultades. Pero que dejemos de tratarles con amor es porque no hemos entendido nada de las cosas de Dios. Dios no te trajo a ti como servidor a esta parroquia, no te trajo aquí a esta parroquia como un rival de nadie. Dios no te trajo para que seas un rival. Dios no te trajo aquí para que seas enemigo de nadie. Dios no te trajo aquí para que seas juez de nadie. Es que nadie necesita que tú seas juez. ¿Por qué? El día que yo me muera, Dios te va a preguntar a ti si yo merezco salvarme. Dios no te va a preguntar nada porque no ocupa que le digas nada. No ocupa que le digas nada, por eso no te va a preguntar nada. Entonces, ¿qué valor tiene que tú estés emitiendo juicios? Esa persona hace el mal, esto no le está haciendo bien, esto lo podría hacer mejor. ¿Quién te trajo a eso? ¿Quién te trajo a eso? ¿Para eso se casaron? ¿Para estarse juzgando mutuamente? ¿Para decirse cuáles son los errores que tienen? ¿Ustedes creen que los otros están tan ciegos que no se dan cuenta? Hace unos días acaba de pasar aquí este joven que se metió a la escuela con un arma de alto poder y mató una serie de niños, no sé, 15 niños, mató ahí entre adultos y niños en la escuela. Y estaba viendo en las noticias las mamás de los niños atrás de ella gritándole, insultándola porque era su hijo el que había hecho eso. Y ella se levantaba y les gritaba: ¿ustedes creen que yo no sé qué pasó? ¿Ustedes creen que no me da vergüenza que mi hijo haya sido tan cobarde? ¿Ustedes creen que yo estoy ciega? Yo sé lo que pasó, también en el matrimonio, mis hijos, ¿ustedes creen que el otro no se da cuenta? Y si no se da cuenta, ¿tú crees que se va a dar cuenta porque tú se lo grites? ¿Ustedes creen que un servidor se va a dar cuenta que está mal porque otro servidor se lo diga? Por favor, necesitamos crecer, necesitamos que Dios descanse, pero Dios va a descansar en el amor, no en el servicio. Dios va a descansar cuando lo amemos, cuando seamos uno en el amor. Mientras no seamos uno en el amor, esto no le agrada a Dios. Lo tolera porque nos ama, aguanta porque nos ama, pero es nada. Mientras sigamos cada quien con su grupito, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, es la misma historia de siempre de la humanidad. Tenemos 2000 años y parece que el Evangelio no ha penetrado en nuestros corazones todavía. Parece que todavía no ha penetrado en nuestros corazones. Santa Verónica se da cuenta, ¿cómo es posible que Él que me ama tanto esté así y yo me esté cuidando tanto? Y yo no quiero sufrir nada, y yo no quiero que me pase nada, no quiero que me digan nada, no quiero que me critiquen nada, no quiero que nada. Es cuando ella hace a un lado toda su humanidad. No, lo que yo quiero es estar a un lado de ti y solamente eso lo voy a lograr si me subo a la cruz. Y entonces ella quiso amar a su esposo así como él amaba y quiso sufrir. Fíjense el verbo, quiso sufrir. Nadie le pidió que sufriera. Ella quiso sufrir junto con su esposo, quiso estar junto con su esposo. Y empezó a utilizar cosas humanas. Se hizo unos cinturones con unos picos para que le estuvieran lastimando la cintura. Los usaba los viernes ella para sentir la incomodidad, pero que nadie se diera cuenta, que nadie viera eso. Ella se ponía, ¿para qué? En esos momentos, decía ella, es el momento de acompañar a mi esposo. Y se ponía cilicios, agarraba unos chicotes, se daba buscaba la manera de subirse a la cruz para estar con Jesús en la cruz. No les estoy pidiendo que ustedes hagan un chicote y se peguen, o un de estos de cueros o de piquitos. No, para eso tienen a los otros servidores que les van a hacer la vida imposible. No ocupan, para eso tienen esposa y esposo. No ocupan ustedes ponerse cosas que les atormenten. ¿Ustedes creen que esto es
lo que le da felicidad a Dios? Esta convivencia, entre comillas, sentirse bien por solo servir, sin que se pueda haber una verdadera unión entre nosotros. De veras, el Señor está soportando a la iglesia. No hemos sido un descanso. Como nosotros no hemos sido un descanso para Dios, Dios no ha sido un descanso para nosotros. Necesitamos encontrarnos con Él de a de veras y dejarlo que transforme nuestra vida. Todo va a tener sentido desde Él. Todo va a tener sentido desde Él. Y si no hay un encuentro con Él, esto no va a tener sentido, mis hijos. Es una bomba de tiempo. Y vamos a seguir haciendo retiros para que lleguen 100 y se queden 10 o 5 cada año. ¿Se imaginan? ¿Qué persona de campo sembraría invirtiendo 100 para ganar 10? ¿Quién haría eso? Solo Dios lo aguanta porque nos ama. Solo Dios lo está aguantando y eso lo aguanta porque nos ama. Es importante servir a Dios en la iglesia, pero miren, mis hijos, de los que sirven a Dios en la iglesia, unos se van al cielo y otros al infierno. No todos los que sirven a Dios en la iglesia van para el cielo. No. Aunque sepan hacer muy bien lo que saben hacer, aunque sepan hacer muy bien lo que saben hacer, no haces familia, no eres nada. Eres pan con lo mismo. Vete a una fábrica, es lo mismo que se vive en una fábrica. Si no haces familia, si no colaboras para que se crezca en el amor y en la unidad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Solo porque no se les paga el servicio que hacen en las parroquias? Pues no tiene sentido eso. Cuando Santa Verónica está delante de Jesús contemplándolo, todo lo que podía se pone a contemplar a Jesús en la cruz. Cuando Jesús le empieza a contagiar de amor, empieza a contagiarla del amor. Por eso es que empieza a crecer en ella el deseo de sufrir por amor a Él, para poder estar en la cruz con Él. Empieza a querer sufrir por el amado, y el sufrimiento en Santa Verónica se convierte en un descanso. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era estar con Él. El sufrimiento era estar con Él. Ese era su descanso. Se va a volver loca de amor. ¿Quién de nosotros aquí se está volviendo loco de amor? Mis hijos están volviendo locos por los problemas que cargan. ¿Pero quién está volviendo loco de amor a Dios? Si no estamos creciendo en el amor a Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene el servicio? Si no creces en el amor a Dios, ¿qué sentido tiene el servicio? ¿Qué sentido tiene consumirnos aquí? ¿Qué sentido tiene consumirnos en estas cosas? Esta mujer, contemplando a Jesús en la cruz, va a empezar a volverse loca de amor por Él. Y no tiene nada que envidiarle a ninguna mujer que se casó enamorada, a ningún hombre que se casó enamorado. No tiene nada que envidiarle. Esta mujer se vuelve loca de amor con una correspondencia perfecta de amor, cosa que no se puede tener en el mundo. Eso no puede haber en otra criatura. Eso lo encuentra solamente ella en Dios. Por eso ella no va a envidiar a nadie, ningún amor humano, y ni siquiera lo va a necesitar. Pero para nosotros es diferente. Los que no hemos contemplado, los que no hemos entendido el misterio de la cruz, es diferente. Porque para nosotros que nos hagan sufrir otros servidores, no es un descanso. No es un descanso. Genera resentimientos, genera rencores, lo cual implica que hay mucho todavía de amor propio y de soberbia. Eso es lo que le está sirviendo a Dios. La soberbia, el amor propio, es lo que Dios tiene que estar recibiendo. Eso es lo que le queda a Dios, eso es lo que va a tener solamente Dios. Vean, por eso es tan importante detener nuestra vida y hacer un alto para poder servir verdaderamente a Dios y servirlo con provecho.
servirlo con provecho. Esta mujer se vuelve, el sufrimiento se vuelve para ella un verdadero descanso, porque hay un verdadero amor. Hay un verdadero amor. Cuando este amor que brota en su corazón es enterrado, es como la semilla. Una semilla, si no la entierras, se endurece y pierde la vida. Pero si entierras la semilla, florece y da fruto, se multiplica la vida, se multiplica la vida. ¿Por qué nosotros seguimos igual? ¿Será que no es terreno propicio todavía la palabra de Dios en nuestro corazón? Todavía estamos viviendo en las ilusiones de que ya porque estamos sirviendo a Dios, ya estamos en camino al cielo. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es necesario detenernos. Es necesario detenernos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido y el objetivo de lo que estamos haciendo? Si yo voy a servirlos a ustedes por ustedes, o los voy a servir por mí, o los voy a servir por Él. Es algo que yo tengo que tener claro, porque ahí va a estar mi recompensa. Si yo lo hago para quedar bien con ustedes y ustedes me aplauden, ya alcancé lo que quería. Si yo lo hago por soberbia y quiero sentirme bien y me siento bien, ya alcancé mi objetivo. Si lo hago por Dios, todo cambia. Entonces que le agrade a Él y no me va a importar si da resultado o no. Porque Dios no le agrada porque triunfe. Lo que a Él le agrada es lo que yo hago por amor a Él. No lo bueno ni el bien que se hace. Eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es cómo lo hacemos. Y Él puede utilizar lo que hacemos y Él puede tocar corazones. Con toda nuestra pequeñez encima, con todas nuestras limitaciones, y Dios puede tocar corazones. Por eso no ponemos nosotros nuestra atención en los resultados. ¿Lo iré a hacer bien o no lo iré a hacer bien? Pues lo haces por ti, lo haces para ti. Es algo que tenemos que tener claro para poder dar un buen servicio, un verdadero servicio a Dios. En la medida que nosotros estemos dispuestos no solamente a soportar a los que Dios ama, sino amar a los que Dios ama, porque si no, no va a haber una unión perfecta. Si no estás dispuesto a amar a los que Dios ama, no va a haber una unión perfecta. Y cuando tú quieras amar a los que Dios ama, sabrás que necesitas subirte a la cruz. Te van a subir a la cruz. Y si no estás dispuesto a que te crucifiquen, pues entonces no vas a poder estar tan cerca de Él como lo estuvo el buen ladrón. Lo vas a tener que contemplar desde abajo, sin poder hacer nada, porque no quieres sufrir. Simplemente porque no quieres sufrir. Vean qué diferentes son las cosas. Entonces hay que amar a los que Dios ama, hay que ofrecer sacrificios por ellos. Y esa es la medida que le va a dar valor a lo que nosotros hacemos. Eso es lo que le da valor, no la cantidad de servicio que tú hagas, sino el amor con el que lo haces. Eso es lo que le importa a Dios. Y a través de eso, sin que pronuncies, sin que prediques, sin que hagas gran cosa, Dios puede tocar corazones y levantar, unir familias y hacer cuanto le parezca bien. No, ni siquiera uno se puede dar cuenta y Dios puede hacer maravillas. Por eso los que tienen problemas con otros servidores y no buscan la solución, es una pérdida terrible de tiempo, es un tiempo inútil el servicio. Sirve, sí, porque Dios es tan bueno que agarra la pedacería que le ofrecemos, las cosas a medias que le ofrecemos, porque es bueno. Porque es bueno y porque no quiere dejar tirado todo eso, pero que digamos, eso es digno de Dios, tendríamos que hacerlo por amor a Él. Y estar dispuestos a morir por amor a Él. Y solamente eso nos daría la oportunidad de acercarnos a Él, de subirnos a la cruz y de amarlo de frente. Que me mire de frente y lo mire de frente. Él en la cruz por amor a mí, yo en la cruz por amor a Él. Eso es lo que nos une a Él. Esto es lo que nos une a Él, no la perfección de los actos, no el hacer bien lo que sabes hacer. Hay gente que sabe hacer muy bien las cosas, eso no le da gloria a Dios. En parte le da gloria a Dios, pero no le da la gloria perfecta a Dios,
como aquel que lo hace por amor a Dios. Por eso hay que buscar la solución. ¿La solución en qué? ¿Que cambie aquel servidor que te está haciendo la vida imposible? No les podemos pedir tanto. Hay gente que tiene muchos años tratando de cambiar y no ha podido cambiar. Y a nosotros no nos toca emitir el juicio. A nosotros no nos toca. Cada quien sabe lo que va cargando. Yo no sé lo que cargan ustedes, ni ustedes saben lo que cargo yo. No puedo emitir un juicio sobre ti. Tú no puedes emitir un juicio sobre mí. Nos equivocaríamos mutuamente. Nos equivocaríamos totalmente. Santa Verónica va a descubrir que la cruz entonces es el lugar propicio para que dos crucificados se encuentren en el amor. Fíjense qué cosa tan maravillosa. La cruz es el lugar propicio donde dos crucificados se encuentran. Dos crucificados están a la altura, viéndose al rostro. Dos crucificados mirándose, dos crucificados demostrando amor, aunque no diga nada. Pero ahí está crucificado. Jesús crucificado por amor a ella crucificada por amor a Jesús. Ahí estaba ya demostrado el amor, aunque no dijera nada, absolutamente nada. Si un servidor te crucifica a ti con sus críticas, pues te está acercando más a Jesús. Si puedes asimilar eso, si lo puedes asimilar, te estaría acercando más a Jesús. Porque si no puedes asimilar el golpe por amor a Dios, pues te tendrías que bajar de la cruz para poner las cosas en orden según tu criterio humano. Podrías hacer eso y muchos lo harían, muchos lo hacen. Muchos lo hacen, ven los problemas, los conflictos y dicen, pa' frijoles en mi casa, y se van a su casa. Y se van a su casa, muchos lo hacen, se bajan de la cruz y se quedan sin el Señor, y se quedan sin Él. Cuando te crucifican, te ponen entonces como al buen ladrón a un lado de Jesús, y es el momento propicio para entender el amor de Dios. Es que es muy fácil para uno a veces decir que lo ama cuando uno se siente muy bien. Pero decir te amo en medio del dolor es comprender cómo nos está amando Él. Por eso, para nosotros, los que nos han perseguido y nos han hecho daño, no son nuestros enemigos, son los que nos perfeccionan. Tu esposo, tu esposa, o te perfecciona o te amarga, pero depende de ti. No de tu esposo y no de tu esposa. Se lavan muy fácil las manos el uno al otro, aventándose la culpa. Pero lo que no te... Sí, depende de cómo lo vives. O te amarga o te santifica. Y eso depende de cuánto conoces a Dios. Podrán echarle la culpa a todos los que ustedes quieran, pero el día del juicio van a ver la verdad tal como es. Van a ver el grado de engaño en el que cayeron sus pobres mentes. Van a poder ver eso. Pero si desde ahorita lo ven, pueden cambiar todas las cosas. Y deben cambiar todas las cosas. Desde el amor a Dios, regresando al orden establecido por Dios desde el principio. Regresando al orden establecido por Dios desde el principio. Miren, Jesús estaba obligado, fíjense el verbo, obligar. Jesús estaba obligado a morir por Verónica, por esa Santa Verónica. Obligado no. Él pudo haber dicho que no. Jesús pudo haber dicho que no. Y por eso lo dijo en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No estaba obligado. Pero también dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está expresando su libertad ahora ahí. Está expresando su libertad. Entonces, ¿Jesús estaba obligado a morir por Verónica? No. ¿Verónica está obligada a morir por Jesús? No. Y los dos están ahí por amor. Ese es el sentido del servicio. Es el sentido de ser esposo y de ser esposa. El servir, no el que lo sirvan. Servir. Pero eso depende de cuánto conoces a Dios. Si no conocen a Dios, va a haber una guerra de poderes entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, impresionantes. Una guerra de poderes, una serie de resentimientos, rencores, corajes, humillaciones, venganzas.
Y díganme, ¿a quién eso lo ha hecho crecer en el amor? A nadie. A nadie. Esta mujer encontró el camino, contemplar a Jesús crucificado. No estaba obligado ni ella, por eso se crucifica. No fue suficiente lo que hacían con ella, los sacrificios propios que había en su vida religiosa. Los ayunos establecidos, los sacrificios establecidos, las noches a veces de vigilia, de adoración, todo eso ya establecido, sacrificios ya establecidos, no eran suficientes. Ella creció en el amor, y eso era poco, eso le quedaba corto, y empezó a buscar manifestaciones de amor, manifestaciones de amor. ¿Cómo reparo el corazón de mi amado por todo lo que se le está haciendo? ¿Qué es lo que te duele, Señor? ¿Qué te duele? Lo veía en la cruz. Ay, el mal uso de la libertad humana, pues yo esta voluntad humana y esta libertad humana la encierro, y se ponía en un closet, se ponía de manera que no estuviera a gusto y lo cerraba, y ahí se va a quedar, someter y controlar y dominar la libertad para entregársela a Él. Todo era por amor a Él, por eso nada le amargaba. ¿Por qué a nosotros nos amarga lo que nos hacen los demás? Porque nos falta lo esencial. Porque nos falta lo esencial. ¿Por qué el matrimonio es una fuente de santificación? Por las debilidades de tu esposo o de tu esposa. Eso es lo que santifica el matrimonio. No el que se traten bonito, eso no, nadie se santifica cuando lo tratan bien. Uno se santifica cuando puede superar las cosas por amor a Dios. Por amor a Dios, y todo y siempre por amor a Dios. Entonces, esta Santa Verónica primero va a contemplar al crucificado y le va a arrancar el secreto. Le va a arrancar ese secreto que está escondido a la vista de todos, que solamente va a poder descubrirlo el que contemple a Jesús en la cruz, no cualquiera. Todos podemos ver a Jesús en la cruz, pero no todos lo pueden contemplar. El que lo contemple va a poder encontrar ese secreto escondido en Jesús, que está a la vista de todos, que muchos hablan de ese secreto, pero nadie ha podido profundizar. Bueno, muy pocos han podido profundizar en ese secreto. Aquellos que se han quedado delante de Él y han crecido en el amor a Él. Todo es flor de un día, menos el amor de Dios. Lo que te hacen no es eterno. Tu esposo no te puede hacer nada eterno. Tu esposa no te puede hacer nada eterno. Solo Dios es eterno. Solo Dios hace cosas eternas. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. San Rafael, dentro de un momento vamos a meditar ya en la hora santa, en él. Este hombre va a encontrar eso, lo va a descubrir, el solo Dios y yo, la grandeza de lo que es en el universo, yo y Dios. Yo y Dios. Esta mujer lo va a encontrar aquí al contemplar la cruz. Todo es flor de un día, solo el amor de Dios es para siempre. Así de que si alguien te ama mucho, ¿cuánto tiempo te va a amar? ¿500 años? Imposible. ¿100 años? No creo que pueda. ¿50 años? En pedacitos, porque ni siquiera te puede amar todo el día, todos los días. Depende cómo amanezca, depende que le duela, depende de cómo ande todo, y luego los cambios hormonales, y luego... Si alguien te ama, no es para siempre, y si alguien te odia aquí en el mundo, no es para siempre. Lo que es para siempre está en la cruz de Jesús. Ahí es el tesoro escondido, el que le da sentido y valor absolutamente a todas las cosas de toda nuestra vida. Cuando Santa Verónica contempla la cruz de Jesús, está viendo el chorrear de sangre. Cada gota de sangre le decía a ella cuánto la amaba a ella y cuánto amaba al que no la soportaba a ella. Cada gota de sangre, cuánto me ama, es como si yo dijera, esta gota, todo lo que le ha de haber dolido desde los clavos, venir corriendo y caer, eso fue por amor a mí.
y por amor a aquel que no me soporta. Por eso es que pudo amar a los que no la soportaban. Pudo amar al que le hizo mal. Por eso la esposa puede amar a un esposo imperfecto y un esposo puede amar a una esposa imperfecta. En Dios es la clave, es el camino. Por eso un servidor que no se encuentra con Dios no se va a dejar crucificar por nadie y sí va a crucificar a todos los que pueda. No va a dejar que lo crucifique nadie y sí va a crucificar a todos los que pueda. Nosotros, tú estarías dispuesta a subirte a la cruz con Jesús. ¿Estarías tú dispuesto a sangrar por los que no te soportan? Porque si les digo por tus nietos, todas las abuelas serían dispuestas a todo por sus nietos, por sus hijos. Pero por el que no te soporta, por el que te ha hecho la vida imposible, ¿podrías unirte tú al amor de Jesús? ¿Podrías unirte al amor de Jesús? Esta Santa Verónica se va a dar cuenta que amar a Dios no es cortar flores en un jardín. Amar a Dios no es cortar flores. Desde que entra al convento ella se moría de ganas de entrar al convento, se deshacía de ganas de entrar al convento, logra entrar al convento y se queda en un desierto espiritual brutal. Todo le costaba mucho trabajo, no soportaba la comida, no soportaba la gente, no soportaba el encierro, le pareció una tumba, no una cárcel, todo, y no entendía ella. Pero si yo quería esto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Tuvo que enfrentar, y es cuando ella dice, servir a Dios es una guerra. Servir a Dios no es cortar flores, es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde solo los que se esfuercen van a lograr, van a vencer. El esfuerzo en la batalla, solo el que se esfuerce. Esos son, el Señor lo dijo, para entrar la puerta es angosta y hay que esforzarse por entrar en ella. Sí, hay que esforzarnos, los gordos no vamos a poder entrar por ahí, tenemos que adelgazar, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos para poder entrar por la puerta angosta. No cabe todo lo que yo quisiera, no cabe todo lo que a mí me gustaría tener, no cabe todo eso. Servir a Dios no es un jardín de flores donde vamos a cortar flores, no, es un campo de batalla donde solo los que se esfuerzan vencen. Solo los que se esfuerzan vencen. Si los que construyen el reino de Dios, mis hijos, luchan el reino del enemigo de Dios, se esfuerzan tanto, ¿por qué nosotros los que estamos aquí tratando de construir el reino de Dios no nos vamos a esforzar? Hay que esforzarnos también. No podemos estar sirviendo al reino de Dios y al mismo tiempo al reino de Satanás. No podemos. Repito, por eso hay sacerdotes en el infierno, mis hijos. No porque ustedes hagan un servicio aquí ya están garantizándose el cielo. Eso no los garantiza el cielo. Si están creciendo en el encuentro con Dios, conociéndolo y amándolo, sí. Por pequeño y sencillo que sea el servicio, eso es lo de menos. Es que se le paga lo mismo. Servicio es servicio. No importa qué es lo que hagas. Servicio es servicio. ¿Qué es lo que hace el Papa? Un servicio a Dios. ¿Qué hace el obispo? Un servicio a Dios. ¿Qué hago yo? Un servicio a Dios. ¿Qué hacen ustedes? Un servicio a Dios. ¿A quién le van a pagar más? Pues es un servicio el que hicimos todos. Nos van a pagar el servicio, pero nos van a pagar según el amor. Si ustedes amaron más a Dios que yo, sacerdote, ustedes van a recibir más de pago que yo, aunque yo sea sacerdote. Es quien amó más. Quien amó más, no quien se despedazó más. No, porque hay gente que ha trabajado tanto desde niño que no saben detenerse y tienen ciertos traumas y problemas que les impiden decir que no. Hacen, no por virtud, sino porque no se pueden detener. No es virtud, no se pueden detener. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No podemos estar sirviendo a dos reinos. El reino de Dios y al mismo tiempo el reino de Satanás, ocasionando divisiones, intrigas, mentiras, engaños,
Se hizo un experimento, un psicólogo pone a un grupo de personas, los formó y entonces les da una cuerda, todos agarraron un pedacito de la cuerda, separados más o menos 1 metro uno del otro, muy largo, y entonces les dice el psicólogo, los que se quieran dar un paso para acá lo pueden hacer y los que lo quieran hacer al lado contrario lo pueden hacer. Voy a contar hasta 3 y cada quien va a irse hacia donde quiera irse. Y cuenta 3, 1, 2, 3, y entonces unos inmediatamente se cargan a la derecha y otros unos cuantos empezaron a cargar a la izquierda, y entonces los que se cargaron a la derecha pues eran más, y jijiji, empezaron a jalar y todos, allá hay más gente, se cambiaron para otro lado y se fueron haciendo hasta que nomás quedaba uno y todos empezaron a jalarlo y él pues se sintió hasta mal, ya nomás estoy aquí yo y ya se va con todos y ya. Ese es el peligro de que tengas una idea que va contra Dios y todos te sigan. Ese es el peligro de que tú hables y critiques, que todos te crean, porque van a actuar de acuerdo a lo que tú sientes y puedes estar equivocado. Ese es el peligro de servir a Dios sin amarlo. Se van a alinear contigo y los vas a arrastrar al hoyo al que te estás yendo tú. Vean qué importantes estos momentos del encuentro con Dios. Hay personas, servidores que tuvieron cosas que hacer hoy, solo Dios sabrá si eran suficientes o no. Yo ofrezco al que quiera. Ya las vidas personales son vidas personales, pero sí es importante ubicarnos. No podemos estar sirviendo a 2 reinos. No podemos estar sirviendo a 2 reinos. Por eso Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, no da fruto. No da fruto. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. No va a haber santidad ahí. No es posible que Jesús esté contra la división mientras que tú le estés promoviendo. No es posible que estés hablando de las debilidades de tus hermanos como si tú no tuvieras ninguna debilidad. No es posible eso. No es posible. Todos tenemos cola que nos pisen y de dinosaurio. O sea, no podemos hablar de nadie, no podemos decir nada de nadie, porque nosotros si hubiéramos estado en las circunstancias de esa persona, a lo mejor hubieran estado peor, Yo no sé, si yo hubiera estado en esas circunstancias, a lo mejor yo me hubiera de un extremo peor todavía. Yo no sé, yo no puedo emitir ningún juicio y no debo de emitir ningún juicio, porque no es posible que Jesús viene a construir la unidad y yo estoy promoviendo la división entre todos nosotros. No provoques la división que Jesús vino, que Jesús vino a destruir. No provoques eso que Jesús ha venido a quitar. Todos somos ovejas de un rebaño. El rebaño es de Cristo. No es del Papa, no es del obispo, no es del sacerdote. Todos somos ovejas de Cristo. Todos somos ovejas de Cristo. Entonces, si todos somos ovejas de Cristo, unas son más perfectas que otras, sí. Unas son más gordas que otras, sí, en santidad, claro. Unas son más gordas que otras, sí. Va a haber diferencia, siempre va a haber diferencia, porque tenemos una historia diferente. Aún dentro de la misma familia, los hermanos que tuvieron la misma mamá tienen diferentes historias. Es como si hubieran tenido mamás diferentes. Eso sucede siempre porque muchas circunstancias que ahorita ya no será el tiempo para sumergirnos en eso. Entonces, lo que sí necesitamos tener en claro, y los invito, ponte delante de la cruz y mira cuánto ama el Señor a esa persona que te ha hecho la vida imposible. Revisa. Ponte delante de la cruz y revisa todas las gotas de sangre que soportó por amor a esa persona, para que veas cuánto ama Dios a esa persona que te ha hecho la vida imposible. Cuánto ama Dios a esas personas a las que tú les has hecho la vida imposible, porque tú piensas que tienes la razón. No, mis hijos. No podemos hablar ni siquiera viendo las cosas, porque yo veo lo que haces, pero no puedo ver la intención con la que lo haces.
No puedo ver la intención. Y como no puedo ver la intención, todo juicio es temerario y es peligroso para mí. Más me vale callarme, más me vale no hacer más grande, a menos que haya un peligro para alguien, a menos que haya un riesgo de condenación para esa persona, intenta ayudarle. Intenta, si lo acepta, si no, déjale que se vaya al infierno. Porque si te vas detrás de esa persona, lo más probable es que se vayan los dos. Hay que dejar en libertad a las demás personas. Cada quien toma sus decisiones y paga sus consecuencias. Cada quien. Tenemos que aprender a dejar a los demás ser libres, estar dispuestos a ayudar, estar dispuestos a orar por las personas, pero hay que dejarles a los demás ser libres. Es importante, Dios mismo les respeta la libertad. ¿Quién somos nosotros para querer cortárselas? ¿Quién somos nosotros para eso? Dejémonos entonces, es una invitación de hoy, hay que dejar de emitir juicios inútiles que te envenenan el alma a ti, no te dejan crecer en el amor. Es posible que tengas razón y es posible que no la tengas. Un 90% es posible que te equivoques, porque tú no puedes ver las razones por las que lo hizo. Y si las razones por las que lo hizo delante de Dios lo justifica, te equivocaste. Y si te equivocaste, te quedaste sin Dios. Y si te quedaste sin Dios, pues ¿de qué sirve ya todo lo demás? ¿De qué sirve el servicio al mismo Dios si no lo conoces y no te puedes crucificar con Él? Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos para podernos sumergir en el misterio de la cruz, que podamos arrancarle a la cruz el secreto, ese secreto que está ya a la vista de todos, pero escondido. Solo el amor de Dios es suficiente, solo el amor de Dios es el sentido de nuestra vida. No que esté tu familia, ni tus cosas, ni tu trabajo como a ti te gustaría. No, ese no es el sentido de nuestra vida, sino Dios. Que podamos volver al orden establecido por Dios desde el principio, para que todo tenga vida y todo florezca verdaderamente en nuestros corazones. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.